es el operador de mercado acá en Perú. Ahí estuve elaborando un promedio más o menos de 4 a 7 años en el COES, principalmente en dos áreas, ¿no? Uno es el área de programación, donde es el área que se encarga de hacer toda la programación de la operación, ¿no? De todas las centrales a nivel nacional, ¿no? Y bueno, la otra parte de mi experiencia la pasé en el mismo COES, pero en el área de centro de control, ¿no? En el centro de control desde donde se opera, digamos, todo el sistema eléctrico interconectado en tiempo real, ¿no? Ahí es donde se hace la operación. Luego, desde el año 2017 más o menos, bueno, se me presentó la oportunidad y pasé a trabajar en una empresa generadora que se llama Phoenix Power y que hasta la fecha trabajo ahí, ¿no? Y ahí, bueno, yo laboro en la gerencia comercial de Phoenix Power y bueno, todos los temas que vemos es netamente temas de mercado y temas de operaciones, ¿no? Y sumado a esas dos experiencias, tanto COES como en Phoenix, bueno, son los más o menos 10, 11 años de experiencia que tengo en el sector. Como les decía, este es el tema de hoy, ¿no? El impacto que ha tenido el COVID-19 en el mercado eléctrico, ¿no? De Perú, Chile y Colombia. Entonces, comenzamos. Otra recomendación que voy a hacer, más que recomendación, una aclaración. Solamente por un momento quería tener encendido mi video, pero de ahí para que haga un mejor flujo sobre todo de conexión con internet, la voy a desactivar y ya vamos a quedarnos solamente con la visión de la pantalla. ¿Ya? A ver, este es el índice. Primero vamos a ver el objetivo, a más detalle de esta presentación. El primer punto, el segundo punto ya vamos a pasar a ver, por ejemplo, el impacto que ha tenido en la matriz de producción, ¿no? Para los tres países, luego cómo ha sido el impacto en la demanda eléctrica, ¿no? En la demanda, y luego el impacto en la demanda también, pero algo más específico en la zona norte, sur y centro del país, ¿no? Y luego el impacto que ha tenido en los precios de mercado. Cuando digo acá precios de mercado, un poco me refiero a los precios a nivel de generación, ¿no? Igual en los tres países. ¿No? A ver. El objetivo. El objetivo de la presente exposición es mostrar el impacto del COVID-19 en el comportamiento de ciertas variables, ¿no? Variables operativas. Básicamente es la producción, cómo ha sido la partida de producción en estos tres países, la demanda, cómo ha sido el comportamiento de demanda, los precios, ¿no? Estas tres variables que ha tenido el impacto, ¿no? Un punto para aclarar acá, toda la presentación, toda la información que se muestra ha sido obtenida de los operadores de mercado de cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, como sabemos, el operador es el COES INAP, entonces toda la información que se ha obtenido es, digamos, de la fuente del COES, ¿no? Para el caso de chileno, el operador de mercado es el coordinador, se llama, ¿no? Es el coordinador que es un símil del COES. Y en Colombia igual, ¿no? Tiene un operador que se llama XM y es el operador de mercado. Entonces, toda la información, la data que se va a mostrar acá ha sido obtenida de la fuente de los operadores de cada mercado. ¿Ya? Entonces, a ver, como primer punto tenemos esto del impacto de la matriz de producción. Vamos a comenzar con Perú, ¿ya? ¿Correcto? En Perú, a ver, para un poco ubicarnos, ¿cómo era la producción de Perú en los días donde no había la cuarentena, ¿no? La disposición emitida por la autoridad, ¿no? Por el Estado. Una producción diaria más o menos en el orden de los 155, 156 gigavatios por día. Esto es como energía. Esto era la producción que tenía el Perú en un escenario donde no había estado de cuarentena, ¿no? Y más o menos esta era la distribución, esta era la matriz de producción. Esto es información, por ejemplo, del día 13 de marzo. El viernes 13 de marzo, cuando todavía no se inició la cuarentena, bueno, como sabemos, la cuarentena oficialmente se inició el lunes 16 de marzo, entonces podemos fijarnos acá que la matriz de producción antes de la cuarentena estaba compuesto de esta manera. Predominantemente, un 67% de la matriz de producción era hidráulica, ¿no? Era hidráulica. Luego tenemos un 42% que era generada por centrales térmicas, pero con gas de camisea, ¿no? Con gas de camisea. Y un pequeño porcentaje, más o menos 2 gigavatios, era por otro tipo de gas, que está gas del norte, Talara, gas de Malacas, ¿no? Operaba una central. Bueno, ahí tenemos otras centrales, ¿no? Abagaso, que tenía una menor participación, bueno, también biogás,
solar, que tenía más o menos, producía 1.5 gigavatios para ese día, eólico, con una mayor participación, casi 5 gigavatios, ¿no? Y otros, bueno, 0.5. En total, acá, como ves, suman 156 gigavatios. Esto era la matriz de producción. Entonces, predominantemente, que vaya como quedando como una nota, es hidráulica y térmica, ¿no? Y predominantemente el gas de camisea, ¿no? Luego, cuando empezamos a aparecer con los días con cuarentena, la producción se redujo a este valor, ¿no? A 105 gigas. Y acá nomás uno podría ir sacando conclusiones que más o menos el estado de cuarentena ha reducido en 50 gigavatios la producción de energía eléctrica. ¿Y cómo se distribuye esa matriz? De la siguiente manera, ¿no? Casi un 90% de toda esa producción era generada por centrales hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, para este día, que es 3 de abril, ya estamos con cuarentena, hubieron 93 gigavatios de energía producidos con centrales hidráulicas. Entonces, predominantemente, podríamos decir, ya casi un 90% se estaba cubriendo, o toda la producción de energía eléctrica en el país era con centrales hidráulicas. Luego, gas de camisea se redujo a solo 3.6 gigavatios, gas de Malaca 0, se paró la central. Bagazo, biogás, bueno, por las condiciones que tienen, seguían con su producción similar a los días con cuarentena. Y de la misma forma, ¿no? Solar y eólico, que tenían una producción similar, y otros. En este punto es importante resaltar dos aspectos. Uno, como les decía, el tema de las hidráulicas, ¿no? Cómo pasó de tener un 60, 70% de participación a un 90% de participación, ¿no? De las hidráulicas. Y otro punto importante es el gas de camisea, ¿no? El gas de camisea pasó de tener 42 gigavatios de producción a solo casi menos de 5 gigavatios, ¿no? Por producción. Y esto eran centrales que operaban solamente en la hora punta. Por ejemplo, acá cuando estamos los días sin cuarentena, en el sistema operaban casi 4 ciclos combinados a gas. Operaba la central de Ventanilla, la central de Chilca, la de Engie, operaba la central de Fénix y Termochilca. Pero en este escenario ya con cuarentena ya no opera ningún ciclo combinado. Únicamente están entrando unidades, digamos, en ciclo abierto para cubrir la máxima demanda. Por eso es poca la participación. Entonces, como una conclusión, podemos deducir que durante el estado de cuarentena la producción de energía disminuyó en promedio en 33% por día. ¿Ya? Entonces, esto ha sido la matriz de producción con y sin los días de cuarentena. Luego vemos cómo así, por ejemplo, la matriz de Colombia. Igual, mira, por ejemplo, Colombia en un día sin cuarentena, su producción estaba alrededor de 200 gigas, ¿no? Mayor a Perú, ¿no? Aproximadamente 50 gigas. Esto era su producción. ¿Y cómo era su matriz? De esta manera. Acá hay un dato importante. Esto estoy mostrando la matriz de producción del día 19 de marzo. Como información, Colombia, la autoridad de Colombia dio, digamos, la cuarentena a partir del 20 de marzo estaba estipulado. Bueno, en Perú comenzó el 16 y en Colombia el 20 de marzo. Y también con una diferencia bien importante, que en Perú, cuando la autoridad del presidente dio esta orden, era una cuarentena todo el país, era completo. En cambio, en Colombia era solamente parcial, o sea, por zonas, digamos, en ciertas zonas o en ciertas regiones era la cuarentena. Entonces no era una cuarentena al 100%. ¿Ya? Dicho esto, como ven, por ejemplo, para el 19 de marzo, la producción, digamos, predominante también en ese país es casi un 60%, es hidráulico, ¿no? Es hidráulico, era la producción. De ahí otro tema, digamos, que también continúa después del hidráulico, es el tema del gas y el carbón, que tienen un promedio de 15% cada uno. O sea, así más o menos era como era la producción en el país, ¿no? 60% en hidráulica y un 15% en gas y otro 15% en carbón. Y bueno, el otro porcentaje ya menores, hablamos de, bueno, cuando digo acá menores, por ejemplo, se refiere a las renovables, biogás, están esas centrales, ¿no? Y los cogeneradores, ¿ya? Entonces, ahí cubríamos los 200 gigas. ¿Cómo fue con cuarentena? La producción disminuyó de 200 a 169 gigavatios por día. Por ejemplo, acá tenemos la matriz de producción del día 3 de abril, donde ya estamos, el país de Colombia está con la cuarentena. Y, bueno, un poco incrementó, sobre todo el hidráulico, ¿no? El hidráulico incrementó de tener un 60% de participación a un 70%, ¿no?
como participación, aunque como producción es algo similar o menor, ¿no? Pero como de todas maneras baja la demanda, lo vamos a ver más adelante, pero ya predomina en la participación. Y lo que sí disminuyeron, podríamos decir que es el carbón, ¿no? Centrales a carbón y a gas, porque son las dos centrales, digamos, más caras para el sistema colombiano, ¿no? Sobre todo el gas, ¿no? El gas es más caro que el carbón en el sistema colombiano. Entonces, durante el estado de cuarentena, ¿no? La producción de energía para el sistema ecuatoriano disminuyó en promedio, un promedio de un 15% por día. Entonces, más o menos estamos hablando de una disminución de la mitad en comparación a Perú, ¿no? Luego vemos el caso de Chile. En el caso de Chile igual. Por ejemplo, ellos los primeros días de marzo, los días sin cuarentena, tenían una producción de 223 gigas aproximadamente por día. Y como notan, es mayor que Perú y mayor que Colombia inclusive, ¿no? Un poco eso se explica, por ejemplo, que Chile es un país que tiene más, digamos, producción o empresas mineras, ¿no? Es un poco viene por ahí la explicación a comparación de Perú y Colombia. ¿Y cómo era su matriz? Igual, su matriz, una parte importante es cubierta por las centrales térmicas, ¿no? Estamos hablando casi un 70%, porque ellos no tenían en este momento tanto recurso hidráulico. El hidráulico estamos hablando de un 40 gigas, que en porcentaje de participación estamos hablando de un casi 18%, ¿no? Y de ahí tenemos un 8%, 8% es de la solar, ¿no? Tienen bastante participación solar también, ¿no? Tanto solar como eólico es un poco predominante en Chile, ¿no? A comparación de Perú, por ejemplo. Son de ellos mayormente es el peso fuerte, es en térmicas, ¿no? Y en hidráulicas, ¿ya? Entonces, esto era la matriz de producción en Chile. Antes de eso, como dato importante también, en Chile la cuarentena comenzó el 22 de marzo. En Perú fue el 16, en Colombia fue el 20 y en Chile también fue el 22 de marzo, un poco después de los tres, a comparación de los dos países. Igual, similar que Colombia, la disposición de la autoridad de Chile fue que la cuarentena iba a ser por zonas y también, incluso, digamos, era más flexible que Colombia y Perú. O sea, la cuarentena era en ciertas regiones o ya le llaman como que distritos, algo así, donde algunos servicios públicos sí normal han entrado en funcionamiento y así bien focalizado el tema de la cuarentena hasta la semana pasada, ¿no? Por eso que hasta el 3 de abril, mira su producción, ¿no? De 223 no disminuyó tanto, solo cayó a 169. Entonces, un poco la matriz de producción, digamos, no ha sufrido tanta disminución, ¿no? Sobre todo en los porcentajes de participación, ¿no? Por ejemplo, las hidráulicas, la producción, bueno, ha sido un poco menor ya por un tema de la propia, digamos, cantidad o las condiciones climáticas del país, pero en el sistema lo que un poco se ha reducido es el térmico, ¿no? La producción térmica sí ha disminuido, ¿no? De 156 a 144 gigas. Entonces acá también se ve que ha habido una disminución, ¿no? En la producción, pero es menos respecto a los otros tres países, respecto a Perú y a Colombia. Como una conclusión también que podemos llegar es que durante el estado de cuarentena la producción en Chile disminuyó en promedio 8%, ¿no? Por día, ¿no? Todo esto, bueno, se explica por el tema de las disposiciones que dan, ¿no? Como les digo, en Perú ha sido una cuarentena al 100% y en Colombia y en Chile han sido las disposiciones parciales. Eso es con respecto a la matriz de producción. Luego, un poco el equivalente, digamos, vamos a ver cómo fue el impacto, el comportamiento de la demanda eléctrica, ¿no? Comenzamos igualmente por Perú. Entonces, acá valdría hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo disminuyó la demanda de energía en nuestro país desde que inició la cuarentena? O sea, desde el 16 de marzo. Y bueno, para un poco detallar esto, les explico. Acá se tiene una gráfica donde se está graficando, bueno, como sabemos, ya estamos entrando a la cuarta semana de cuarentena, pero ya tenemos, digamos, 3 semanas de cuarentena ya ejecutadas, ¿no? O al 100%. Entonces se ha graficado acá las 3 semanas de cuarentena, las líneas que están, ¿no? De verde, anaranjado y plomo, versus una semana previa, o sea, la semana del 9 al 15 de marzo. Eso es la línea azul. Eso es la demanda una semana previa al inicio de la cuarentena. Como ven acá la demanda, estos valores que están acá son, digamos, el consumo, la demanda eléctrica por gigavatios igual, ¿no? Por cada día. O sea, acá está de una semana, ¿no? De lunes a domingo. Y ahí se puede ver que la demanda
En una semana sin cuarentena, bueno, estaba en el orden de los 155, 156 gigavatios. Y acá podemos ver cómo empezaba a disminuir la demanda con la cuarentena, ¿no? Por ejemplo, la línea verde es la primera semana de cuarentena, ¿no? Donde se ve, bueno, el día lunes, el primer día de cuarentena, bueno, fue parcial porque recién, digamos, toda la demanda estaba, digamos, asimilando este tema de la, de la, de la cuarentena y ya iba disminuyendo, ¿no? Iba disminuyendo, iba disminuyendo. Otra conclusión que acá podemos sacar es que la segunda y la tercera semana tienen un comportamiento similar, ¿no? Tienen un comportamiento similar en caso de la reducción. Y un detalle importante, por ejemplo, es este último domingo, ¿no? De la tercera semana, el domingo, que fue, digamos, el consumo menor, ¿no? A comparación de las 3 semanas, ¿no? Estamos hablando de 94.7 gigavatios, ¿no? Y un poco se puede explicar que a partir de este último domingo es que el Estado también dictó una cuarentena, digamos, no, perdón, el toque de queda todo el día, ¿no? Que nadie podía salir de sus domicilios, entonces muchos negocios, todos estaban completamente cerrados, ¿no? Me refiero a los negocios autorizados, ¿no? En esta época de cuarentena. Esto un poco se podría explicar. Como una conclusión, podemos deducir que la reducción de demanda de energía del país entre el 16 y 5 de abril, que cubren las 3 semanas de cuarentena, esa reducción respecto a la semana previa fue un promedio de un 31%. Entonces fue un 31% en promedio que se ha reducido la demanda, ¿no? Respecto a la semana previa. Entonces, esto fue el comportamiento de la demanda en Perú. Y yendo un poco más, digamos, más al fondo, al detalle, en el mismo caso peruano, vamos a analizarnos, porque es importante decir, oye, ya la gráfica anterior me muestra el comportamiento de la demanda como energía, ¿no? De cada día. Pero vamos a ver cómo fue el comportamiento de demanda de un día típico, solo analizando un día. Un día típico lo llamo un día de lunes a viernes, ¿no? Puede representar cualquier día de semana, entre lunes y viernes. Eso es un día típico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Acá se ha graficado el perfil de demanda de un día típico. La línea azul es un día donde todavía no había cuarentena, la línea azul, ¿no? Es un perfil de demanda, digamos, en megavatios por cada hora, ¿no? De 0 a 24 horas, ¿no? Esto fue el perfil. Este es el consumo normal de un día sin cuarentena. Versus lo comparamos con la gráfica del 19 de marzo, ya estamos en cuarentena, cómo se ha disminuido la demanda, ¿no? Entonces ahí una primera conclusión que podría sacar es que la demanda de un día, digamos hablando ya como potencia en megavatios, como que se ha aplanado, ¿no? Porque normalmente cuando no había cuarentena, a partir de las 6:30 de la mañana, la demanda empieza a incrementarse, ¿no? Los negocios empiezan a abrirse, etcétera, ¿no? En cambio, ahora que estamos en cuarentena, esto ya es más chato. Ya no hay esta media aplanada, ¿no? No hay esa pendiente de subida, ¿no? Otro dato importante acá es que antes de la cuarentena, la máxima demanda estaba en promedio de los 7.200 megavatios. Ahora, con la cuarentena, estamos hablando de un promedio de 5.200, ¿no? Megavatios, la máxima demanda. Es acá donde yo, como nos mencionaba al inicio, que es en esta hora donde están entrando los ciclos abiertos, ¿no? De gas, de camisea, para cubrir solamente esta demanda. El resto del día está casi a un 90% cubierto con las hidráulicas, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir que la reducción de demanda, hablando como potencia o en megavatios, de un día típico de cuarentena respecto a un día típico sin cuarentena, fue en promedio de 2.000 megavatios. Eso es la reducción, ¿no? Y más o menos, así como se reduce esa cantidad en hora punta, es más o menos todo el día, ¿no? Uno podría ver gráficamente acá que las 24 horas se ha reducido aproximadamente 2.000 megavatios, ¿no? Entonces, tenemos 2.000 megavatios menos. Y un poco esos son los 2.000 megavatios que en los días donde no había cuarentena era cubierto, era generado por los 4 ciclos combinados, ¿no? Que venían operando aquí en el país. ¿Qué más? Seguimos en Perú y ahora nos vamos a ver, hacer un poco ya análisis, pero ya un poco más segmentado, ¿no? Por el norte, centro y sur del Perú. Primero comenzamos con el norte. A ver, en el área norte, en un día sin cuarentena, el consumo estaba en promedio de los 24 gigas por día. Es un consumo promedio, ¿no? De todo el área norte del Perú es 24 gigas por día. Igual, similar a la gráfica anterior, acá estamos graficando, la línea azul es la semana previa al inicio de la cuarentena, donde acá están los consumos, ¿no? De lunes a viernes, y en promedio está en 23, 24 gigas, ¿no? Versus los otros 3 días
perdón, las otras 3 semanas de cuarentena, ¿no? Igual, la línea anaranjada, acá podemos decir, es la primera semana, donde el primer día lunes, igual que, digamos, todo el sistema, todavía había una poca reducción y a medida que pasaban los días, se han ido notando bastante la disminución, ¿no? La primera semana, en la segunda semana ya el lunes comenzó más bajo, cerca de los 17, 18 gigavatios debe ser de consumo, y ya se mantiene casi plano, ¿no? Casi constante. Y un dato importante, por ejemplo, está aquí en la tercera semana de cuarentena, ¿no? Donde el consumo ya es menor, es incluso mucho menor, y un poco también esto se puede explicar por la disposición que dio el presidente hace una semana, que en el área norte, por ejemplo, el toque de queda iba a comenzar, me parece, más temprano, ¿no? A comparación de Lima, por ejemplo. En el área norte comenzaba a las 4 de la tarde, entonces negocios pequeños que todavía funcionaban, los supermercados seguramente ya empezaron a cerrar. Entonces ahí se nota que la tercera semana es mucho más baja. Inclusive el domingo, el último domingo, este domingo 5 de abril me parece, es la más baja también, ¿no? A comparación de todos los otros consumos, de los otros días de cuarentena, ¿no? Y esto también obviamente se debe explicar al toque de queda que comienza más, perdón, al toque de queda que es las 24 horas, ¿no? Entonces, otra conclusión que podemos sacar acá es que el consumo de la segunda y la tercera semana de cuarentena tiene un comportamiento similar, ¿no? Un comportamiento similar respecto a la segunda semana de marzo, ¿no? Que es la semana previa, ¿no? Entonces, la segunda y tercera la segunda y tercera semana de cuarentena se han comportado, digamos, de forma similar, ¿no? Respecto siempre a nuestro caso base, ¿no? Digamos, la segunda semana de marzo, ¿no? Donde todavía estábamos sin cuarentena. Entonces, acá estamos hablando de una reducción de un 22% más o menos. Entre las 2 semanas, respecto a la semana sin cuarentena, hay un promedio de 22% de reducción en la demanda. Y acá también uno se preguntaría, oye, ya está bien, eso es el consumo del sector norte, y sabemos que mucho de este consumo está influenciado por el consumo de los clientes libres. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento o el consumo de los principales clientes libres? Y acá es importante aclarar que acá no tengo, digamos, la gráfica de todos los clientes libres al 100%, ¿no? Acá tenemos de los principales o los más grandes, ¿no? Justo acá a pie de presentación está exactamente qué clientes, ¿no? Cementos Pacasmayo, Cementos Piura, Cider, Golfín, ¿no? Etcétera. Esos son los consumos que vamos a ver acá. Entonces, sin cuarentena, cuando todavía no está a disposición, el consumo de los clientes libres en esa zona era en promedio casi 4 gigas por día. Ese es un dato, ¿no? El consumo de los clientes libres en el área norte, un día normal, es 4 gigas. Eso es la línea azul que vemos acá. Versus ya el comportamiento de estos clientes libres en las 3 semanas de cuarentena. Y como podemos ver, solo el primer día, digamos, ha sido alto y de ahí todos han bajado, ¿no? Han bajado su consumo, algunos seguramente han ido a cero, algunos están en cargas en una producción intermedia, parcial, 50%, pero ya un dato importante es que ya que se han mantenido, ¿no? No ha habido una reducción, sobre todo por la tercera semana, ¿no? La segunda, la tercera y la primera prácticamente tienen un comportamiento bien similar. Entonces, una conclusión que podemos llegar a esto es que de toda esta reducción del área norte, el 30% de reducción del área norte corresponde a la disminución del consumo de estos principales clientes libres, ¿no? Entonces, de todo lo que se ha reducido en el norte, un 30% responde a la reducción de estos clientes libres, ¿no? De lo que se tenía en información. Y bueno, cuando uno ve estas dos gráficas también concluye, oye, mira, el perfil de disminución de consumo de energía del área norte, cómo ha sido el perfil de comportamiento, responde, ¿no? O está, digamos, relacionado con el perfil de disminución de sus clientes libres. O sea, de la forma como bajan los clientes libres, es como baja finalmente toda el área norte, ¿no? El comportamiento es bien similar y sobre todo que ya como área norte, responde al perfil de los clientes libres de la zona. Ahora pasamos a el centro. El área centro, digamos, en una época sin cuarentena, estamos hablando que tiene un consumo aproximadamente casi 100 gigavatios. Ese es el consumo del centro. Y cuando digo centro es más o menos, digamos, centro desde Chimbote hasta Lima y llegando hasta la zona de Cotaruce, por ahí, y el centro Sierra, ¿no? Para el lado de La Oroya, toda esa zona en esta gráfica está considerada como centro.
¿no? Y acá tenemos, ¿no? La gráfica azul igualmente es el consumo de la zona centro en unos días sin cuarentena. En promedio está entre los 95 y 96, casi cercándose a los 100 gigavatios. Y esto ha sido el comportamiento de estos mismos clientes, perdón, de toda la zona centro durante las 3 semanas de cuarentena, ¿no? Igual acá, ¿no? Igual que similar, tiene un comportamiento similar a la zona norte, que es que la segunda y la tercera semana tienen un comportamiento muy similar respecto a la semana previa, ¿no? Y bueno, como conclusión hay un 35% de disminución en la demanda en la zona centro. Y de la misma forma nos preguntamos, oye, ¿cómo fue el comportamiento de los clientes libres, ¿no? De dicha zona, los principales, ojo, ¿no? Entonces igual, por ejemplo, en los días sin cuarentena, el consumo de los principales clientes libres estaba en el orden de los 17, 18 gigavatios, ¿no? Como se puede ver acá en la línea azul. Ese era el, digamos, el, ¿no? Ese era el comportamiento de los días sin cuarentena. Y desde que comenzó la cuarentena ya tienen igual un consumo un poco parejo, ¿no? Un comportamiento similar. Y acá se ve que hay una reducción más o menos de 5 o 6 gigavatios, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? De toda esta reducción del área centro, un 20-21% responde a la reducción de estos clientes, ¿no? De estos clientes, los más principales, ¿no? Que se ha encontrado información, responde a eso, ¿no? De toda esta disminución de acá, que hay un aproximado casi cerca a 30 gigavatios menos, responde a la reducción de estos clientes, ¿no? Los principales en la zona. Y otra conclusión similar al norte es que el perfil de disminución de consumo de todo el centro, ¿no? Responde, o digamos, lleva el comportamiento del perfil de disminución de sus principales clientes libres, ¿no? Y finalmente tenemos el área sur. El área sur es algo peculiar respecto al norte y centro. Por ejemplo, el consumo en estados sin cuarentena es alrededor de cerca de los 40 gigas. Es casi el doble del área norte, ¿no? Y bueno, seguramente ahí se dan cuenta que se debe principalmente a los clientes libres, ¿no? Que hay en la zona. Entonces, tenemos igual acá. Tenemos acá la gráfica, esta línea en azul, es el consumo de toda la zona sur antes de entrar en cuarentena, ¿no? Ahí están viendo que es en promedio, está entre 37, 38 gigavatios por día. Una vez que comenzó la cuarentena, igual. La primera semana de cuarentena, igual, el primer día lunes, como en todo el sistema, no fue tanta la disminución y de ahí sí fue bajando, ¿no? La disminución fue bajando y bueno, acá en la primera semana, en los últimos días, sobre todo sábado y domingo, llegó a un pico más bajo. Pero hay un dato acá interesante, que la segunda semana de cuarentena, o sea, la línea ploma, ¿no? O la gris, fue la semana, la de menor consumo respecto a las otras dos. Fue la de menor consumo, más o menos estamos hablando de un promedio de 42% de reducción, ¿eh? A pesar que en los últimos 2 o 3 días, como pueden ver de esta línea ploma, el consumo es mayor, ¿no? El consumo es mayor respecto a la segunda y tercera semana, pero aún así fue menor, ¿no? Y uno se preguntaría, oye, ¿a qué se debe que estos 2 días fue mayor el consumo? O sea, un poco viendo la información, un poco esto responde al comportamiento de la minera Cerro Verde, ¿no? La minera Cerro Verde es una minera, digamos, una de las más importantes del país, tiene un consumo bien, bien exigente. Por ejemplo, en un día normal, Cerro Verde consume por día cerca de 10 gigavatios, ¿no? No sé, casi la mitad de todo el norte, podríamos decir, ¿no? O sea, un día normal, la minera Cerro Verde consume 10 gigavatios. En estos días, por ejemplo, en la primera semana de cuarentena, esta línea anaranjada, digamos que es la más baja que se ve en sábado y domingo sobre todo, por ejemplo, en estos días, Cerro Verde estaba en su mínimo. O sea, en la primera semana de cuarentena podríamos decir que Cerro Verde sí acató totalmente la disposición, o bueno, podríamos decir que sí llegó, por ejemplo, en estos días estaba en 1 gigavatio de consumo por día. Sin embargo, ya a partir de la segunda y tercera semana, subió su consumo. Y ahorita está en un promedio de 40-50% de consumo. O sea, estamos hablando de unos 4 o 5 gigavatios, ¿no? Por eso que acá en estos otros días, sobre todo en la segunda semana, está alto. Porque acá su consumo fue 5 gigas y acá en la primera semana fue 1 giga, ¿no? Entonces es bien importante cómo marca, digamos, el perfil, ¿no? El consumo de Cerro Verde. Otras minas importantes en el área sur, por ejemplo, Sao, él sí se ha mantenido, ¿no? Él no ha bajado mucho, estará en un 90-95% de producción y así se ha mantenido en estas 3 semanas, ¿no? Luego podríamos deducir también de esta gráfica que la primera y la tercera semana, o sea, la línea anaranjada
y la línea María, podríamos decir que tiene un comportamiento algo similar, ¿no? Algo similar, ¿no? Una bajada similar, ¿no? Entonces, estas 2 semanas respecto a la semana previa, los días sin cuarentena, estamos hablando de una reducción igual, ¿no? Cerca del 40%, ¿no? 29 exactamente. ¿Ya? Igual, si vemos el consumo de los principales clientes libres de esta zona, por ejemplo, en un día sin cuarentena, el consumo de estos clientes está en orden de por lo menos 25 a más, ¿no? 25, 26 gigavatios por día. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? De la semana previa, están los consumos que mayormente se mantienen en 26, por acá 25, 26 gigavatios. ¿Y cómo fue la disminución en las 3 semanas de cuarentena? Bueno, tienen este comportamiento, ¿no? Casi 10, 11 gigavatios menos, ¿no? De disminución. Y acá igual se ve este comportamiento, ¿no? De la segunda semana, la línea ploma, ese comportamiento que tiene algo, digamos, ese pico que se ve respecto a la primera semana, ¿no? Y como ya le explicaba, esto básicamente es por Cerro Verde, ¿no? Donde en la primera semana tuvo 1 giga de consumo por día y en esta segunda semana subió a 5 gigavatios de consumo por día, ¿no? Y como les decía, su consumo normal de ellos en un estado sin cuarentena es aproximadamente 10 gigavatios. Entonces, de toda esta disminución del área sur, un 73%, desde cuenta es bastante respecto a norte y sur, casi es más del 50%, ¿no? Un 73% responde a la disminución de estos clientes libres, ¿no? Estamos hablando de Cerro Verde, Cementos Yura, Antapacay, ¿no? Las Bambas, Tintaya, ¿no? Todas estas clientes libres que le menciono más o menos estarán a un 40-50% digamos, de producción, ¿no? Solo Cerro Verde está perdón, Sauder está casi al 90 por ahí por ciento de producción, ¿no? Igual, ¿no? Igual que todas las áreas, se concluye que el perfil de disminución de consumo de la zona, toda la zona sur en este caso, responde o lleva el comportamiento de la reducción de sus principales clientes libres, ¿no? Y esto se cumple en las 3 zonas, ¿no? Entonces, esto ha sido el tema del comportamiento de la demanda eléctrica en las diferentes zonas de acá del Perú. Y ahora vamos a ver cómo fue el comportamiento, el impacto de la demanda eléctrica ya de Colombia como sistema, ¿no? Igual, vale preguntarnos, ¿no? ¿Cómo disminuyó la demanda de energía eléctrica en este país desde que inició la cuarentena, ¿no? Como decía, para ellos es una cuarentena parcial y comenzó desde el 20 de marzo. Entonces acá se muestra, como de ellos comenzó el 20 de marzo, fue un poco después, acá solamente tenemos 2 semanas de cuarentena, ¿no? La primera semana, digamos mi semana base, o la semana previa, que es la línea en azul, comenzó del 16 al 22. La semana en azul es del 16 al 22, la semana previa, y de ahí tenemos la primera semana, ¿no? A partir del 23 de marzo, y la segunda semana de cuarentena, ¿no? Hasta este último domingo 5 de abril. Tenemos 2 semanas de cuarentena. Entonces, exactamente, la disposición de la cuarentena comenzó acá, ¿no? El 20 de marzo, ¿no? Y acá, bueno, ya se ve una disminución el sábado y domingo. Y en la primera semana de cuarentena para los días típicos, los días, digamos, normales, ya se ve una disminución, ¿no? Y sobre todo ya a partir de este día viernes, de la primera semana de cuarentena, hay una disminución digamos, más pronunciada, ¿no? Y finalmente tiene ese mismo comportamiento la tercera semana, ¿no? De cuarentena. Perdón, la segunda semana de cuarentena, ¿no? Ya estamos hablando acá de una reducción la reducción de demanda entre el 23 de marzo, que comienza la primera semana de cuarentena, y el 5 de abril, estamos hablando acá que es el último día de la segunda semana de cuarentena, respecto a la semana previa hay una reducción en promedio de 11%, ¿no? 11% porque, ojo, no, esto es debido básicamente a que la cuarentena ha sido parcial, ¿no? No ha sido al 100% como el caso de Perú. Como ven, esto ha sido el comportamiento del sistema colombiano, ¿no? Donde la primera semana de cuarentena, digamos, los primeros 3, 4 días hay un mínimo de disminución, pero de ahí ya se hace más gradual, ¿no? La disminución de demanda y se acentúa con la segunda semana, ¿no? Y seguramente ahora con la tercera semana ya probablemente esté aún más bajo, ¿no? Más bajo. ¿Cómo ha sido el caso de Chile? Como decía, en el caso de Chile, igual vale preguntarnos cómo ha disminuido la demanda, ¿no? Considerando que ellos, su cuarentena también parcial, bueno, incluso de ellos comenzó un poco más tarde, ¿no? Estamos hablando ya del 22 de marzo. Y siempre que ha sido, para el caso de Chile, también una cuarentena parcial, ¿no?
donde la cuarentena, digamos, al 100% absoluta, ha sido en ciertos puntos nomás, en ciertas zonas del país, ha sido bien, bien focalizado. Entonces, igual, se ha graficado acá, digamos, ya tienen 2 semanas en cuarentena respecto a la semana previa, ¿no? La semana previa es la línea en azul, ¿no? Y justo acá el último día, domingo, es donde inicia la cuarentena, ¿no? Que fue el 22 de marzo. Y ahí podemos ver que, por ejemplo, la primera semana de cuarentena no se nota tanta la disminución, ¿no? Por ahí entre el día martes, miércoles, bueno, el jueves ha sido bien similar, ¿no? El viernes y sábado hay un poco de disminución, ¿no? Más o menos 10, 8, 7 gigas menos. Y ahí en la segunda semana de cuarentena, que es la línea ploma, ya un poco va disminuyendo un poco más, ¿no? El consumo, ¿no? Como les digo, todo esto se explica porque las disposiciones de las autoridades no han sido tan estrictas, ¿no? La cuarentena no está tan rígida como en el caso de Perú, e inclusive en el caso de Colombia, ¿no? En Colombia sí ha sido un poco más fuerte la cuarentena, por eso que de ellos la disminución es mayor. Entonces, la reducción de demanda de energía de Chile desde el 23 de abril y desde el 23 de marzo y el 5 de abril respecto a la semana previa fue en promedio solamente de 4%, ¿no? Eso no ha sido tan, hasta el momento, ¿no? Entonces hasta la segunda semana, ¿no? Hasta el 5 de abril no ha sido tan fuerte. Como les digo, igual que en el caso colombiano, probablemente como esta semana que ya estamos, digamos, transcurriendo, ya por cerrar unos días más, si acá tendríamos esa información, probablemente sea menos, ¿no? Porque según las noticias y lo que se lee, cada vez también digamos, el gobierno colombiano y chileno están tomando más medidas, ¿no? A medida que avanza también la cantidad de infectados, ¿no? El impacto que está teniendo este COVID-19, ¿no? Eso es respecto a la demanda. Ahora, respecto a los precios, ¿no? ¿Cómo ha sido el impacto de los precios en el mercado de Perú, Chile y Colombia, ¿no? Cuando acá, un poco para aclarar, cuando me refiero a los precios, me refiero, por ejemplo, para el caso peruano, cómo ha disminuido el costo marginal de corto plazo, ¿no? En este país. Bueno, a medida bueno, como una introducción que les podría dar, el costo marginal acá en el Perú, debemos entenderlo como que es el costo o el precio a nivel de generación, ¿no? A nivel de generación eléctrica, ¿no? Digamos, a ver, para ponerles un ejemplo, todos los generadores acá en Perú, todos los generadores, tanto hidráulicos como térmicos, que producen energía, ellos producen la energía, es como producir un bien, y luego van y lo venden a un mercado, ¿no? En el caso de Perú se llama el mercado spot. Entonces, producen la energía y esa energía producida van al spot y lo venden ahí, lo depositan ahí. Y a un generador que le cuesta, bueno, le cuesta seguramente, si es un generador térmico que usa gas, le costará el gas, ¿no? El gas que tiene que pagar, ¿no? Como combustible. Si es una central térmica, bueno, el diésel, ¿no? Los galones que ha comprado a producir, eso es lo que le cuesta. Pero cuando va a este mercado spot y lo vende ahí, él le paga a precio de costo marginal. Entonces, el costo marginal es eso, lo que reciben los generadores, ¿no? Entonces, finalmente es la energía, digamos, es el precio que lo pagan los generadores por su energía producida. Entonces, un poco para situarnos, eso es el costo marginal, ese es el concepto, es cómo se maneja para el caso de Perú, ¿no? Entonces nos preguntamos, oye, si ha bajado la demanda, ha bajado la producción, entonces, ¿cómo disminuyó este costo marginal en el país, ¿no? Desde el día 16 de marzo, ¿no? Que comenzó la cuarentena. Y bueno, esto es, en esta gráfica vamos a mostrar el comportamiento del costo marginal desde una semana antes de la cuarentena, o sea, estamos hablando desde el 9 de abril hasta, bueno, fines o hasta el 31 de marzo, ¿ya? Donde acá claramente se ve, bueno, como sabemos fue el 16 de marzo que inició la cuarentena, y de acá, digamos, días previos, ¿cuánto estaba el costo marginal? Esto está en unidades de dólares por megavatio hora, ¿no? Estaba en promedio de 8, 9 dólares. Así era como se venía marcando el costo marginal en el Perú. Y luego, justo, por ejemplo, el lunes 16 de marzo, de 7 bajó a 6.3 dólares. De ahí fue, digamos, la caída del costo marginal fue más disruptivo, ¿no? Prácticamente de 6 bajó a 2 dólares. Y así se ha quedado hasta el momento. Como pueden ver, en promedio se ha quedado en 2, 1.5, mayormente ha estado menos de los 2 dólares el megavatio hora. Así ha sido el comportamiento del costo marginal. Bueno, acá estos últimos días un poco se incrementa. Básicamente estos días se incrementa, por ejemplo, como hay ahorita predominantemente centrales hidráulicas que están operando, o sea, hay algunas centrales hidráulicas que durante la operación en tiempo real han tenido digamos, apagarse o salir del sistema porque han tenido mucho tema de sólidos, un tema, ¿no? De
sólidos que trae el agua, entonces tienen que parar. Entonces, para reemplazar estas centrales hidráulicas han tenido que entrar centrales térmicas, ¿no? Entonces, eso ha hecho que por algunas horas un poco suba el costo marginal, ¿no? Pero en promedio del día, estos son valores promedios del día, ha estado en $2, ¿no? Entonces, la reducción del costo marginal entre el 16 y el 31 de marzo, ojo, dice que es una cuarentena, respecto a la semana previa, ha disminuido en promedio un 74%, ¿no? Entonces es bastante, ¿no?, la disminución que ha tenido el costo marginal. Y bueno, todo esto obedece a la disposición que dio la autoridad, ¿no?, de tener una cuarentena de 100%, ¿no?, en todo el país. Pero digamos, en la siguiente gráfica nos vamos a dar cuenta, para el mismo caso de Perú, oye, pero ¿cómo es el comportamiento del costo marginal diario, ¿no?, de un día? Acá en la gráfica anterior les hago ver, ya es el promedio de cada día, ¿no? Pero si nos vamos a ver de un día, en la siguiente gráfica tenemos el siguiente. Vamos a mostrar el comportamiento de costo marginal de un día de con y sin cuarentena. La gráfica, la línea en azul, es el costo marginal de un día, ¿no?, de 0 a 24 horas, del 13 de marzo, por ejemplo. Esta es la gráfica del 13 de marzo. Entonces, este es el costo marginal de un día sin cuarentena. Versus la gráfica de la línea anaranjada, que ya estamos hablando del día 19 de marzo, donde tenemos ya en unos días con cuarentena. Entonces, primero, por ejemplo, en el día azul, donde no hay cuarentena, un día normal, el costo marginal, bueno, como se decía en la gráfica anterior, está en promedio de los $9, ¿no? Y la central térmica que marcaba este costo marginal era una central térmica gas. La última unidad que se despachaba era una central térmica gas, ¿no? Y era el que marcaba el marginal. Más o menos estamos hablando de $9. Tanto en la hora fuera de punta como en la hora punta, ¿no? La hora punta que está acá, como saben que más o menos es entre las 18 y 23 horas. Entonces, igual, el costo marginal en promedio $9. Y también la marcaba una central térmica gas. Entonces, todo el día, en un día sin cuarentena, el costo marginal estaba en promedio, como este ejemplo del 13 de marzo, en promedio $9 y la marcaba una central térmica de gas. En cambio, ya con los días con cuarentena, por ejemplo, el 19 de marzo, todo el día, o digamos, gran parte del día, desde las 0 horas hasta antes de la hora punta, el costo marginal estaba en $0.5. ¿Se dan cuenta de lo bajo que se ha reducido? Menos de $1, ¿no? $0.5. ¿Y quién lo marcaba esto? Básicamente las centrales hidráulicas. Entonces, en este momento, por ejemplo, en el sistema, durante todo el día, digamos, desde la medianoche hasta las 6 de la tarde, no hay ninguna central térmica que esté operando. O probablemente sí, que esté operando, pero de repente está en su carga mínima. Entonces, no es una unidad calificada o llamada para marcar el costo marginal, ¿no? Probablemente esté ahí operando por alguna flexibilidad de repente, o no, pero digamos, la unidad que está marcando ahí el costo marginal es una central hidráulica, hasta la hora punta. Llega la hora punta y bueno, como la demanda también se incrementa, como habíamos visto en la gráfica anterior, bueno, ahí para cubrir ese pico de demanda ya, bueno, se despacha una central a gas, ¿no? Y el marginal ahí sí sube a $9, ¿no? Ahí sí ya un poco se asemeja a un día normal sin cuarentena, pero solamente estamos hablando por un lapso de 3 horas, ¿no? Más o menos como se ve en la gráfica, por ejemplo, de 18:30 hasta las 20 horas, un promedio de 2 horas y media, 3 horas. Solo en ese momento los costos marginales se igualan, de un día sin cuarentena versus un día con cuarentena, ¿no? Solo en hora punta margina una central térmica de gas, pero el resto del día es una central hidráulica. Entonces el promedio entre estos 0.5 y 9, bueno, son los $2, ¿no? Son los 1.5 o $2, ¿no? Que ya sería el costo marginal promedio del día. Como ven, esto ha sido el impacto, ¿no?, en el comportamiento de un día, o hablando horariamente, el costo marginal, ¿no? Entonces, el costo marginal en un día de cuarentena lo determina básicamente el precio de una central hidráulica, predominantemente, la mayor cantidad de horas del día, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos para el comportamiento de los precios ahora para el sistema colombiano, ¿no? Para el sistema colombiano, bueno, vale ahora preguntarnos cómo disminuyó el precio bolsa en este país desde que inició la cuarentena el 20 de marzo. Acá quisiera también hacer una aclaración o una precisión. Así como les explicaba que en el Perú el costo, digamos, el dinero que les remuneran o que se le paga a los generadores por la energía que producen se denomina costo marginal. En el sistema colombiano es un poco algo diferente. Un poco les explico. En el sistema colombiano, a diferencia de Perú, en el sistema colombiano, todos los días, temprano, antes de las 8 de la mañana, todos los generadores ofertan un precio
digamos, yo soy una central térmica, tengo mi central, ¿no?, térmica a gas. Entonces, yo si estuviera en Colombia, todos los días, temprano, tengo que ofertar un precio. Es decir, esto es lo que me cuesta producir por tipo de recurso. Una central térmica ofertará un precio, si tuviera una central hidráulica, otro precio, ¿no? Todos ofertan un precio. El operador de XM, en este caso del mercado, recibe todas esas ofertas y en base a todas esas ofertas ya va cubriendo todas las necesidades, ¿no?, toda la demanda. El precio bolsa es como el precio máximo por cada tipo de recurso, ¿no?, de central. Finalmente ese precio bolsa es con lo que van a pagar a todos los generadores. Entonces, es un equivalente al costo marginal, pero tiene otro concepto detrás, ¿no? Ese es el precio bolsa. Entonces, si nos ponemos a ver cómo ha sido el comportamiento de estos precios bolsa, desde el 20 de marzo que comenzó la cuarentena parcial en Colombia, tiene ese comportamiento, ¿no? Hasta antes del 20 de marzo, el costo marginal, ya transformado acá en dólares por megavatio hora, estaba en orden de los 80, 83, 70 dólares, ¿no? Comenzó la cuarentena y podríamos decir que la primera semana, y como vimos con la producción o con la demanda, tuvo una pequeña, una ligera nomás disminución, pero de ahí a la segunda semana ya se nota más claramente la disminución, ¿no?, de este precio bolsa. Entonces, podríamos concluir que la reducción del precio bolsa entre el 20 y 31 de marzo respecto a la semana previa fue en promedio de 11%, ¿no? 11%. Y como les decía, es bien importante este concepto de acá del precio bolsa. Como decía, que es el mayor precio de oferta de los generadores, ¿no? Y este es el precio que representa o es el único precio que finalmente van a pagar a todos los generadores, ¿no? Es un equivalente, un similar al costo marginal, pero en el sistema colombiano denomina precio bolsa, ¿no? Y como pueden ver, en la segunda semana es donde se acentuó más la disminución. Pero en promedio, digamos, ya si fijamos el promedio de estas 2 semanas, es 11. Seguramente si solamente vemos la última semana, estaríamos hablando de una reducción igual del orden de los de 30%, 35%, ¿no? Pero ya hablando como todo periodo de cuarentena es 11%. Para el caso chileno, ocurre algo similar, ¿no? Nos preguntamos primero cómo disminuyó, ¿no?, el costo marginal en este país desde que inició la cuarentena, ¿no? Parcial igual desde el 22 de marzo. Para el caso chileno, bueno, como de repente muchos sabemos, el caso chileno, digamos, es un similar al caso peruano, ¿no? Digamos, como tema de mercado eléctrico, ¿no? Bueno, es más, o sea, Perú, digamos, se copió del mercado del modelo chileno, ¿no? Es por eso que el modelo chileno también igual ellos, hay un costo marginal y igual ellos le terminan así al precio con el cual finalmente liquidan a todos los generadores. Entonces, vamos a mostrar primero una gráfica de cómo fue el comportamiento del costo marginal, igual, ¿no?, desde el 9 de marzo, la semana antes de la cuarentena, hasta el 2 de abril. Fíjense, esta es una gráfica, como decía, desde más o menos el 9 de marzo, desde acá, hasta los primeros días de abril, ¿no? Igual está en dólares por megavatio hora. Y como pueden ver acá en el sistema chileno, bueno, son los precios, han llegado al orden de superar los 150 dólares, ¿no? Estamos hablando incluso hasta picos de 180 dólares, ¿no?, en ciertos periodos del día. Y aquí el 22 de marzo es donde, bueno, para este país se inicia la cuarentena en zonas, ¿no?, o parciales, ¿no?, donde cuando estaba más o menos en el orden de los 100 dólares ya empezó a disminuir el costo marginal, ¿no? Entonces acá gráficamente se puede ver cómo también había un efecto significativo en el tema del costo marginal en el caso chileno, a pesar que como demanda o como producción no se siente tanto la disminución, ¿no? Un poco acá la explicación es que en estos días de las primeras semanas de marzo están elevados los costos marginales porque acá ha habido muchos periodos en que a falta de gas han tenido que operar centrales a diésel, ¿no? Entonces las centrales diésel son las más caras, ¿no?, igual que acá en Perú. Entonces esto ha hecho que se suba el costo marginal hacia esos periodos. En cambio, a partir del 22 de marzo, gracias a que la demanda ha disminuido aún en un 5 o 6%, eso ha hecho que no entren estas centrales a diésel que días antes, por ciertos periodos, tenían que operar, ¿no? Y seguramente seguido de que había probablemente más producción de recurso hídrico, se ha hecho que el costo marginal ya no tenga esos picos grandes, ¿no?, como en las primeras semanas de marzo. Entonces es así, acá en la siguiente gráfica, igual que las anteriores, vemos, ¿no?, que a partir del 22 de marzo, que comenzó la cuarentena, ya los costos marginales ya se han hecho un poco más estables, ¿no? Bueno, acá no se puede ver, solo en la gráfica anterior se ve que es casi constante, ya no tienen estos picos de diésel, pero ya sí se nota una disminución, ¿no?, respecto a la semana anterior, ¿no?, donde el
costo marginal, bueno, estos ya son valores promedios del día, ¿no? Pasaban los $100, ¿no? Estaban en promedio de $70, $80 el megavatio, ¿no? Y ya en la semana de cuarentena ha bajado al orden de los 43, 40, $45, ¿no? Entonces, la reducción del costo marginal en Chile desde el 22 de marzo y el 2 de abril respecto a la semana previa, en promedio hay una reducción del 40%, ¿no? Es un poco ya más considerable para ellos, ¿no? Con la salvedad de que, bueno, en este caso de Chile, gracias a esta reducción ya no están entrando centrales a diésel, ¿no? A despachar, ¿no? A operar. Y bueno, eso es la exposición que tenía preparada para el día de hoy. Muchas gracias a todos. Seguramente haya preguntas, ahí de repente con la ayuda de Ana vamos a tratar de contestar algunas, pero de todas maneras ahí está mi correo. Bueno, como les decía, yo trabajo en Fénix actualmente, ahí está mi correo, y cualquier duda, inquietud que tengan, no hay ningún problema, me pueden escribir y yo muy gustoso les estaré enviando una respuesta, ¿no? No sé, Ana, y si tú me podrías apoyar, no sé cómo podríamos hacer. Bueno, agradecerle a todos por su participación. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. Por favor, escríbanlas en el chat para que el ingeniero pueda responderlas. Sí, yo las voy a estar viendo y más o menos voy a estar viendo cuáles se podrían, las adecuadas como para, esta no, a ver si las pusieran ahí en el chat, si tienen alguna consulta. Bueno, acá hay una pregunta, por ejemplo, en el caso de Chile, con respecto a su generación térmica, ¿qué porcentaje corresponde a gas? Bueno, habíamos visto en la primera, está en una de las primeras presentaciones, estamos hablando de un 15-18%, ¿no? La generación térmica. Ojo, con la generación térmica, como me refiero a gas, y algo parecido es el carbón que hay también en Chile, ¿no? Que está en ese porcentaje también más o menos, de un 15, 16, 17%, ¿no? De participación. Bueno, acá hay otra pregunta también interesante, dice, ¿no? En Perú, como los precios han bajado drásticamente, los precios, la prima red habría aumentado significativamente. Bueno, pues sí, ¿no? Bueno, más o menos también es un tema un poco complejo, pero claro, las centrales red, de clasificación red, una parte de ellos que remuneran, o que digamos sus ingresos, depende del costo marginal, ¿no? Entonces, al haberse disminuido el costo marginal, bueno, la prima se ha incrementado, ¿no? Sí, sí, eso es correcto. Después, otra pregunta. Hay también otra pregunta interesante. Bueno, dice... bueno, acá hay otra pregunta, bueno, que un poco ya les puse en la exposición. Dice, ¿no? El costo marginal en Perú es muchísimo más bajo que los demás países. ¿Por qué? Bueno, la explicación es porque en Perú la cuarentena fue más drástica, ¿no? Fue al 100% y fue en todo el país, ¿no? Respecto a Chile y Colombia, que fue, como les decía, por zonas, ¿no? Fue por zonas y algunos servicios públicos se mantienen, digamos, según algunos procesos de bienes, no sé, como supermercados y algo más se han mantenido constantes, ¿no? Entiendo, por ejemplo, que el metro se ha mantenido constante, entonces eso ha hecho que no baje, ¿no? Tanto la demanda, ¿no? Y sobre todo porque la cuarentena no ha sido en todo el país, ¿no? Ha sido en ciertas zonas específicas, ¿no? Pues acá hay otra pregunta también un poco interesante. Dice, frente a este escenario y la disminución de precios, ¿la facturación a los clientes libres también ha disminuido? Bueno, que sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, solo les comento, por ejemplo, un generador normalmente tiene dos tipos de clientes, ¿no? Tiene un cliente regulado, ¿no? O sea, de consumo regulado, digamos, Luz del Sur, y un cliente libre, ¿no? Que puede ser una industria, una minera, ¿no? Entonces, la facturación para el lado de los clientes libres sí ha disminuido, digamos, en mayor porcentaje respecto a los clientes regulados, ¿no? Porque los clientes regulados, cuando digo regulados me refiero netamente a los residenciales, ¿no? A la demanda domiciliaria, ¿no?
por la cuarentena estamos en los hogares, entonces el consumo se ha mantenido, digamos, constante o de repente ha subido. Pero los clientes libres y dependiendo del rubro, por ejemplo, una fábrica de ropa, de hecho que se ha ido a cero, entonces mi facturación este cliente libre prácticamente va a ser cero, ¿no? Que ha disminuido, salvo que mi cliente sea, digamos, una empresa que se dedica a alimentos o a farmacia, tema de medicamentos, y como ellos, me parece, tienen prioridad, o sea, ellos sí están autorizados a funcionar, por ser un bien esencial, entonces ellos probablemente no se sienta mucho la disminución, pero si mi cliente libre si se dedica a un rubro que no está como prioridad, ya claro, obviamente va a bajar su consumo y es menor la facturación, ¿no? A ver. Bueno, acá hay otra pregunta, bueno, que también es parte de la presentación. Dice, en el caso de la zona norte y centro del Perú, entiendo, de demanda, ¿nos podría precisar la explicación de la reducción de la demanda de estas zonas mostradas en la gráfica? Bueno, como lo había dicho, gran parte de la reducción de esta demanda en estas zonas es por la reducción de los propios clientes libres de esa zona, ¿no? Y la otra parte, de hecho, que se explica por la reducción de otros clientes libres, o sea, que tienen la etiqueta de clientes libres, pero por ser, digamos, pequeñas industrias, bueno, a veces no se tiene a la mano la información, pero de hecho que incluso estas pequeñas o medianas empresas, con más razón han bajado su producción, ¿no? O sea, solo algunas empresas mineras, me parece, bueno, en algún régimen están operando, pero la industria, digamos, mediana, pequeña, sí, prácticamente ha sido a cero, ¿no? Entonces, una parte de esta reducción se debe a las gráficas que hemos mostrado de los principales o grandes clientes libres y la otra parte se debe a otros clientes también libres, pero ya son más pequeños, ¿no? Que ya están ahí mezclados o, digamos, con los clientes regulados, ¿no? Residenciales, pero también han bajado, entonces todo eso hace que baje esos porcentajes que se han mostrado, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta. Bueno, hablan del costo marginal, ¿no? ¿Por qué el costo marginal de la central térmica es similar en hora punta y fuera de punta, no? Bueno, entiendo que esto se refiere a los días en que estamos en un día normal, ¿no? Sin cuarentena. Bueno, básicamente es porque todo el día hay una central térmica y sobre todo la de gas, sobre todo en los primeros días de marzo, ¿no? Que es esta central la que marcaba el costo marginal, ¿no? Digamos, que era la última unidad despachada, ¿no? No sé, digamos, podría ser sido la central de Engine, ¿no? La de Chilca, donde las 24 horas ha estado a plena carga, ¿no? Pues esta ha sido la unidad que ha marcado el costo marginal, ¿no? Es por eso que el costo marginal en promedio en todo el día se mantiene en 8 o 9 dólares, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, bueno, dice, es notorio la diferencia entre la disminución de demanda de los tres países involucrados, ¿no? Esto se debe a un plan energético frente a este tipo de emergencias. Bueno, en mi opinión parece que no, nomás se debe a, digamos, todo esto responde a la medida que tomó el gobierno, ¿no? De que en Perú sea una cuarentena al 100% versus que Chile y Colombia no ha sido así, ¿no? Ha sido parciales, ¿no? Y otra pregunta también, dice, ¿se estima que el precio puede bajar más o se mantendrá en el transcurso del tiempo? En mi opinión, y bueno, dada también la estadística de estas 3 semanas de cuarentena, que prácticamente se ha mantenido, ¿no? Sí ha habido picos por ahí de 2 dólares, 2.2 dólares, ha sido porque, como explicaba, en tiempo real ha habido algunas centrales hidráulicas que por emergencia han tenido que desconectar, ¿no? Pero si retiramos esto, el costo marginal en promedio debería mantenerse en menos de 2 dólares, ¿no? Y así como estas 3 semanas prácticamente se ha mantenido, yo estimo que hasta fines de abril, que va a durar la cuarentena, ¿no? Bueno, según la última declaración del presidente, también se va a mantener. O sea, si volvemos a hacer esta exposición, esta gráfica a fines de abril, yo estimo que los costos marginales van a tener un comportamiento bien similar, ¿no? Desde el primer día de cuarentena hasta el último día. Ya no creo que bajen más, salvo que los principales clientes libres, y sobre todo los que están en la zona sur, como Sao, el Cerro Verde, decidan bajar, ¿no? Pero ahí, incluso en ese escenario,
O sea, en la hora, por ejemplo, fuera de punta ya no va a bajar más el costo marginal, ya se va a quedar en 0.5. Solo sería que baje en la hora punta, pero para que baje en la hora punta, por más que baje un poco la demanda, siempre vas a despachar, digamos, a la misma central térmica gas. Y por más que le pongas a un costo, a una carga intermedia o parcial, el costo marginal disminuirá un poco, pero se va a mantener en el orden de los $8. Por eso digo que de acá hasta fines no, va a ser bien similar el comportamiento. Acá hay otra pregunta, ya un poco más relacionada a pago, ¿no? Dice, ¿los costos marginales bajos afectarán los precios de energía para los clientes libres? ¿De qué forma lo hará? A ver, tratando de entender la pregunta, cuando dice afectará a los clientes, mira, los clientes libres que tienen contrato con los generadores y hay un precio que está en contrato, ¿no? Ese es un precio ya, digamos, pactado, ¿no? Ese precio no tiene modificación, entonces. El único beneficio, digamos, para este caso, para los clientes libres, es que su precio se mantiene, pero el consumo va a bajar, ¿no? Finalmente él va a pagar menos, pero no es por el precio, ¿no? Porque el precio ya lo fijó su contrato. Si disminuye su pago, va a ser ya por su consumo, ¿no? Así un poco por ahí va la pregunta. Y además, en general, estas semanas que estamos pasando es algo excepcional, ¿no? Cuando uno va a hacer un contrato, digamos, o un generador va a ofrecerle a un cliente libre una propuesta, no está pensando, digamos, en estos escenarios, ¿no? Lo podría poner como alguna contingencia, alguna cláusula, ¿no? Pero normalmente no se toma en cuenta este tipo de escenarios para determinar los precios que ven en los contratos, ¿no? Bueno, acá tengo otra pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué los costos marginales en Chile normalmente es mucho mayor que Perú? Yo podría agregar por dos motivos, ¿no? Uno, que en Chile no tienen gas como en Perú. Y dos, que en Chile los costos marginales, bueno, también es otro tema de profundidad, pero en general, por ejemplo, en Perú los precios que uno declara al COES para poder despachar son, digamos, precios declarados, ¿no? Donde normalmente los generadores muchas veces no declaran sus precios reales, ¿no? Es un precio, está subvaluado, ¿no? En cambio, en Chile no, digamos, se refleja tal cual, no es el precio real, ¿no? Esos son los dos motivos principales, ¿no? Bueno, de ahí un poco más bajamos. Hay una pregunta que ya contesté. Bueno, acá tengo ahí una pregunta un poco más interesante. Bueno, ya son temas ya de contratos ahora, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo va a ser el tema del suministro de gas? ¿Los contratos take or pay obligan a las centrales térmicas a pagar una cantidad fija, usen o no? ¿Perderán en este aspecto los otros ingresos de las centrales? ¿Perderán en este aspecto los otros ingresos de estas centrales? ¿Podrán cubrir estas pérdidas? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero si te refieres a los, digamos, a los contratos take or pay de gas, bueno, sí, pues digamos, este es un escenario negativo para un generador térmico a gas, ¿no? Que tenga contratos a gas porque tiene compromisos, ¿no? O costos fijos, ¿no? Que cubrir, ¿no? Como es el take or pay. Eso sí está obligado a, digamos, asumir esos costos, ¿no? Por ahí sí, digamos, hay digamos, algo que no va, digamos, no le conviene al generador, ¿no? En este escenario. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo Fénix contempla mitigar el gasto en este periodo de poca operación y baja demanda de los clientes? Contempla mitigar el gasto. Bueno, si te refieres a gasto en general, bueno, eso hasta donde tengo entendido no hay ninguna afectación por el tema de gasto. Lo que sí, digamos, está pegando, y no solo a Fénix, seguramente a todos los generadores, es el bajo consumo, ¿no? Como decía, al tener poco consumo en nuestros clientes, se les factura poco, ¿no? Entonces hay un menor ingreso, ¿no? Eso sí nos está pegando a todos los generadores, seguramente. Bueno, de ahí hay más preguntas. Bueno, me gustaría de repente contestarlas todas, pero vamos escogiendo.
Bueno, acá hay otra pregunta, si se tiene el dato de disminución de los gases de efecto invernadero. Bueno, no lo tengo, pero de hecho que ha disminuido, pero no lo tengo a la mano, algunos números, ¿no? Otra vez, vamos bajando. No. Bueno, acá mencionaban otro, me dice, mi consulta va relacionada al sector minero, si hay restricciones dadas por el gobierno, cómo es que las mineras están trabajando en algunos casos produciendo el 90%, claro, bajo qué normativa. Ese punto también igual no, yo entiendo que, por ejemplo, hay minas o digamos los campamentos que a sus trabajadores ya no los han dejado salir, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, me parece, no me acuerdo ahorita qué mina, y yo entiendo que si, digamos, han retenido a sus trabajadores es digamos, con esa fuerza, con esa gente que están produciendo, ¿no? Porque yo tampoco no he visto ninguna normativa, algo que, digamos, esté beneficiando a las mineras para producir, ¿no? Pero de que hay datos que, como les mencionaba, como en el caso de Cerro Verde, bueno, sí, ¿no? Sí están más o menos al 50% de su producción. De ahí no tendría otro sustento por qué justificar, ¿no? Y bueno, de ahí hay otras preguntas que ya un poco más están relacionadas al tema de los contratos con los clientes, ¿no? Como dice acá, ¿puede variar los contratos respecto a lo que se paga por potencia contratada? Bueno, dependiendo del tipo de contrato, pero en general me parece que no, ¿no? Porque normalmente en los contratos, bueno, en todo tipo de contrato hay un precio y una cantidad, ¿no? Hay un P y un Q, ¿no? El precio ya está determinado por el contrato, ¿no? Y el Q, bueno, ya es lo que varía, ¿no? Ya el Q varía de acuerdo al consumo, ¿no? Tanto en potencia como en energía, ¿no? Ahora, el precio, como les digo, ya está establecido en el contrato y salvo que tenga una cláusula por ahí que abarque estos temas, seguramente se podrá hacer un reajuste, ¿no? Pero en general me parece que no, ¿no? Luego, bueno, acá hay otra pregunta, bueno, ya que es un poco, ya que es diferente a la exposición, ¿no? Habla, bueno, sí hay un procedimiento en curso que se llama gestor de mercado, ¿no? Entiendo que es el gestor de mercado del gas, ¿no? Fénix está de acuerdo, ¿no? Pero eso todavía está en evaluación, ¿no? Porque lo que ha sacado la autoridad, bueno, es una propuesta, ¿no? Que va a haber un único gestor, ¿no? Del gas, que en este caso le están dando al COES, me parece la responsabilidad. Y bueno, esas son las preguntas. Bueno, eso es las que creo que podría contestar para ya no andar mucho en la exposición. Como decía, ahí está mi correo, si es que tiene alguna consulta, algo más puntual, lo podemos conversar y no, muy gustoso en responderle, ¿no? Creo que por mi parte eso ha sido todo. Más bien, gracias Ana nuevamente por la invitación y seguramente se podría coordinar para una próxima, ¿no? Bueno, así es, ingeniero, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero por brindarnos su tiempo para la realización de esta conferencia virtual. Sin más preguntas, vamos a dar finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos por su asistencia y a través de nuestras redes sociales le vamos a detallar los próximos eventos. Sí, Gracias. gracias a todos. Hasta luego.